Bueno, hoy mi compañera María Belén y yo vamos a desarrollar el tema del vanguardismo en la metamorfosis de Franz Kafka. En primer lugar, vamos a hablar del movimiento en sí. Entonces, el vanguardismo es un conjunto de movimientos estéticos, filosóficos y políticos conocidos como las vanguardias, con ideas revolucionarias y procedimientos novedosos. Además, el vanguardismo es considerado parte del arte contemporáneo. Su objetivo era llevar el lenguaje artístico a límites desconocidos. Sus ideas y estilos eran aceptados de manera colectiva entre los vanguardistas a modo de escudo contra la sociedad ortodoxa. En el contexto vanguardista, lo que tienen en común los lenguajes artísticos es la libertad de expresión y la innovación estética, permitiendo así el surgimiento de una diversidad de estilos nuevos. También el arte estaba impregnado por el radicalismo y la crítica política, social y estética, por lo que las ideologías socialistas, anarquistas y comunistas eran muy frecuentes entre los artistas de la vanguardia. Entre las características de la vanguardia está la renuncia a la limitación de la naturaleza. También tiene un cuestionamiento del concepto y la función del arte, el artista y las instituciones promotoras. Se opone a las formas tradicionales y valora la experimentación, la libre expresión y la audacia y la rapidez. La regla era la experimentación con nuevas nociones de belleza y fealdad. Los artistas se nutrían del estilo de vida de la metrópoli y su ritmo acelerado, la psicología y el tema tabú ajenos al arte. El vanguardismo creció impulsado por el desarrollo de los medios impresos y estableció un punto de eh, inflexión entre el arte y la cultura a través de la liberación del espíritu creativo. Abraza un sentimiento político del arte, a menudo considerándolo como una crítica a la sociedad establecida. Engloba un conjunto de diversos deísmos, o sea, de manifestaciones artísticas particulares, dotadas de un sentido, una política grupal, un conjunto de principios estéticos y distintos integrantes. Se clasifica en dos grandes tendencias, el vanguardista histórico o la primera vanguardia, que abarca los finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y la segunda vanguardia, posterior a la Segunda Guerra Mundial y que finaliza en la década de 1970. Propone nuevas metáforas, imágenes y técnicas expresivas, a menudo explorando los límites entre una y otra y defendiendo la subjetividad, la originalidad como garantía del arte nuevo y adaptado a los nuevos tiempos. En el contexto histórico, este inició a finales del siglo XIX en medio de la crisis religiosa, filosófica y cultural que desencadenó en una desacreditación y destrucción de varios signos y valores tradicionales. Pero este se dio como movimiento hasta inicios del siglo XX, en medio de una época de cambios violentos en la configuración política mundial y la pérdida de fe en las ideas del orden. Entre estos cambios violentos se encuentran las grandes tensiones entre los países de Europa, que se debía a la Primera Guerra Mundial y al surgimiento de ideologías socialistas que dieron origen a la Unión Soviética. Estas ideas se vieron reformadas por la gigantesca depresión del 29 que se engendró a la par del fascismo y el nazismo, que condujeron más adelante a la Segunda Guerra Mundial. Además, el creciente progreso científico y tecnológico, que estaba considerada como una época de tensiones y esperanzas. Ok, aparecieron como una doble rebelión en contra de la rigidez de los cánones estéticos de la academia del siglo XIX, el vanguardismo y la lectura en la literatura y el vanguardismo en las artes plásticas. En la literatura, el vanguardismo literario, como todos los movimientos vanguardistas, buscaba quebrar con la estructura impuesta, favoreciendo la libertad de expresión,
la abolición de las reglas pasadas en una bandería enarbolada de manera desafiante. La metáfora era el recurso ideal para decir cosas innovadoras y con ella se buscaba sumergir a los lectores en un mundo surrealista que le hiciera dudar y cuestionar en muchas cosas la existencia misma como la conocemos. También defendía la elaboración inmediata a partir de las emociones, sin tanta profundidad en el discurso, sin tanta densidad en el pensar, pero con una audacia impactante. El cubismo en la literatura inicia en el año 1905 y tiene como premisa la unión de conceptos que resulta imposibles, así como también descomponer los objetos de las formas. El vanguardismo en las artes plásticas comienza a surgir en el preámbulo de la Primera Guerra Mundial y alcanza su máximo desarrollo en el periodo de la entreguerra. Este periodo se conoce hoy como la primera ola de las vanguardias, cuyo centro de referencia fue la ciudad de París y si bien el movimiento internacional. Como por ejemplo está el expresionismo, que se vincula con la literatura y la pintura. Se destaca por su expresión subjetiva que refleja los sentimientos más profundos del ser humano. Y el cubismo de Picasso y Barquet emprende un modo propio de mirar el mundo, de mirar el mundo en que los objetos pueden verse en sus tres dimensiones al mismo tiempo y alejándose de la y su exactitud fotográfica para valorar más bien la perspectiva subjetiva de las cosas. Y bueno, ahora sí, el vanguardismo y cómo se representa en la metamorfosis. Algunos atisbos vanguardistas que encontramos en la obra son, primero, la presencia de lo absurdo o kafkiano. El término kafkiano refiere a de Franz Kafka o relacionado con él o con sus obras. También refiere a que tiene el carácter trágicamente absurdo de las situaciones descritas por el autor en sus obras, como por ejemplo en la Metamorfosis, Gregorio despierta convertido en un insecto gigante y se preocupa por ir al trabajo. Segundo, posee características del surrealismo y el expresionismo. El surrealismo plasma un mundo absurdo e ilógico que mezcla sueños con la realidad. Y el expresionismo expresa la angustia de la vida, se destaca por la expresión subjetiva que refleja los sentimientos más profundos del ser humano y refleja el desasosiego del hombre, como por ejemplo en la obra el desdibujo de la identidad de Gregorio a través de la historia. Tercero, contiene temas múltiples como el cotidiano, el social, el económico y el psicológico, los cuales se ven presentes a lo largo del relato. Cuarto, posee una gran crítica social, puesto que cuando una persona no logra o no adquiere ingresos económicos, se desecha, como le pasó a Gregorio en la historia, cuando al final él, como ya no pudo mantener a su familia, ellos lo abandonaron. Y por último, la deshumanización, que es la eliminación progresiva de los elementos humanos que dominan los otros movimientos literarios, como de ahí el ejemplo principal, que sería que Gregorio se transforma en un insecto gigante y su pérdida de la identidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.